Margarita, 10 de julio 2023. Me acusaban por contratar a mujeres que se embarazaban. Era puro machismo, pero no un micromachismo, sino machismo abierto. Para mí fue terriblemente desgastante tener que soportar y actuar como cortafuego. Pensaba para mí misma, no quiero que les pase lo que me pasó a mí. Y resistí. Pero fue muy duro. Por ejemplo, si estaban haciendo la planificación académica de los ramos y teníamos que asignar profesores, decían, pongamos a esta profesora a las 8:30, pero ese era su horario de lactancia garantizado por ley. Entonces el secretario del decano decía, está dando teta, entonces no puede, hay que bajarle. Creo que las mayores agresiones de género que viví como directora fueron estas situaciones que enfrenté defendiendo los embarazos de las académicas. Alicia, 26 de julio del 2023. Trabajé con un profesor en un proyecto de investigación. Él no hizo nada, me dejó todo a mí. Al momento de la paga expuse la situación y consulté cómo íbamos a dividir la remuneración. El director dijo que no había ninguna duda, que él era proveedor de su familia y por lo tanto tenía que cobrar más, como si yo trabajara solo por placer. Chascona, 26 de julio del 2023. En la universidad contrataron a 4 personas para cargos de gestión. Todas éramos becarias haciendo el doctorado. Nuestra actividad académica se redujo por la sobrecarga administrativa que nos impusieron. Tengo algunas publicaciones, puro milagro y esfuerzo. Yo entré a los 15 días de contrato a la coordinación de licenciaturas, la cual había dejado un colega varón que hizo un desastre, pero me lo pidió la directora de una manera que no le pude decir que no. Me desmotivé muchísimo al ver que mi tiempo para investigar se reducía y terminé dejando la carrera. María, 5 de abril 2023. Cuando llegué a la universidad noté al tiro el tema de las discriminaciones de clase. Dime dónde estudiaste, en qué colegio y te diré quién eres. Dime dónde vives y te diré quién eres. Dime el auto que tienes y te diré quién eres. Era evidente que las mujeres chilenas y de clase alta tenían más beneficios y que todas estábamos igualmente abajo de los hombres de cualquier nacionalidad y muy por debajo de los hombres chilenos de clase alta. Vainilla, 20 de julio de 2023. Todo el tiempo tienes la sensación de que te estás quedando afuera. Es una locura. Sientes que siempre tienes que decir que sí. Piensas que puedes y debes estar en todo y al final no es así. A veces no puedes o el desgaste es demasiado. Alfonsina, 2 de agosto 2023. Estaba recién volviendo a la sociología y con un esfuerzo enorme. Era un estudio que me interesaba mucho, pero el investigador que me contrató se obsesionó conmigo. Decía que yo era brillante y no sé qué más. Era terrible. Yo llegaba a la oficina y él se abría el cierre del pantalón y me decía, mira cómo me tienes. No tenía a quién denunciar lo que me estaba pasando.
Hacía lo posible por sacármelo de encima. Yo resistí, pero sufrí mucho. Me interesaba el trabajo, pero al final, como se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad de llegar a nada conmigo, decidió que yo era lesbiana. Me alivié cuando me echó. Mireia, 20 de julio 2023. Cuando el director viajaba y se ausentaba de su cargo, nunca me dejaba en su lugar, pese a que siempre trabajábamos a la par. Lo dejaba un colega hombre. Me decía, no te voy a dejar a ti porque eres mujer y tienes que tratar con los otros. Estoy exagerando. Lo hago por tu bien. Habré entendido mal. Laura, 26 de julio 2023. Se asume que podemos y debemos ocuparnos del cuidado porque somos mujeres. Siempre nos derivan situaciones personales conflictivas de alumnos o colegas. En una ocasión acompañé una denuncia de una alumna en una situación de violencia de género, porque estaba muy asustada y nadie la escuchaba. Después me acusaron de conflictiva, de loca. Me ubicaban como la perra que moviliza a todas. Habré entendido mal. Margarita, 10 de julio del 2023. Sobre mi cuerpo escuché muchas bromas de colegas en los embarazos. Me decían abiertamente que estaba más tetona. Me miraban el busto y pensaba, ¿no me podríais mirar a los ojos, por favor? Pero no decía nada. Sentía vergüenza. Si en mi primer embarazo sentía orgullo de mi cuerpo, en el segundo busqué taparme, cubrirme mucho. Una vez un colega me dijo, ¿no conoces otro estado que no sea estar embarazada? Quiero quedar como una loca. Estaré exagerando. María Fernanda, 10 de julio 2023. Cuando entraba a esas reuniones con los decanos, yo abría la boca y ellos agarraban sus celulares. Se me quebraba la voz de la angustia. Entonces empecé a quedarme callada. Porque además iba a terminar llorando si seguía hablando. Me quedaba callada y si se producía un silencio, ahí ellos reaccionaban. Cuando dejé el cargo, una de las académicas más reconocidas de la universidad me quedó mirando y dijo, qué difícil es para las mujeres esta universidad. Para mí, esa frase fue la síntesis. Pronunciable, difuso, indecible, pronunciable, pronunciable. No quiero quedar como una loca. Si ves los datos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es clarísimo. A medida que vais subiendo la jerarquía académica, cada vez hay menos mujeres. Y casi todas se concentran en los campos con menor remuneración y reconocimiento. Difuso, impronunciable. Hola de nuevo, Dani, ¿cómo estás? Por aquí haciendo la habitual catarsis al revisar los testimonios. Estoy cansada, siento mucha desilusión. ¿No se supone que la universidad es un espacio para el cambio social?
¿Cuánto estamos dispuestas a resistir, a aguantar, a poner el cuerpo? En fin. ¿Tú cómo vas? Cuéntame cuando puedas. Un abrazo y gracias por la escucha. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos las dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguida sin temor, respirar y sacar la voz. Respirar y sacar la voz.